Bienvenidos a la presentación del libro Morena, Historia y Perspectivas. Les voy a pedir a mis compañeros que corran un video y posteriormente le voy a pedir al diputado Dr. Ricardo Monreal Ávila que nos conceda un mensaje. ¿Sí me ayudan con el video, por favor? Ricardo Monreal, de origen campesino, nació en Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente imparte la materia de Poder Legislativo en la Facultad de Estudios de Posgrado. Inició su carrera pública como primer regidor y secretario del Ayuntamiento de Fresnillo. Ha sido diputado federal en 4 ocasiones y senador de la República en 3, además de gobernador de Zacatecas, convirtiéndose en el mandatario estatal electo más joven del país a los 37 años. En 1999 fue reconocido por la revista Time y CNN entre los 50 líderes latinoamericanos con mayor proyección al inicio del tercer milenio, y el Foro Económico Mundial de Davos lo seleccionó como uno de los líderes globales del mañana. Se desempeñó como jefe delegacional en Cuauhtémoc y actualmente es diputado federal de la XLVI legislatura y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En esta legislatura ha impulsado la participación juvenil mediante la realización de 14 parlamentos juveniles y 9 ejercicios de Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación. Además, ha presentado diversas iniciativas legislativas, entre las que destacan la de acceso libre a las playas, la cancelación de tarjetas de crédito y la cancelación de suscripciones de manera sencilla. Sobresale la ley conocida como Click to Cancel, que hoy permite cancelar cualquier suscripción con un solo botón. También es catedrático universitario, articulista en diversos medios nacionales y autor de 48 libros. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Les quiero expresar mi reconocimiento por la presencia de todos y de todas. Gracias a los diputados y a las diputadas que me acompañan en un ejercicio importante. Esta es una obra, la número 49, de mi autoría. Y es un libro que he querido presentarlo aquí en la Cámara de Diputados con gran parte del grupo parlamentario y con personas estudiosos de los movimientos sociales, además de los medios de comunicación. Morena, Historia y Perspectivas, surge de una inquietud de mi hija Catalina. Yo escribí un libro pequeño que se llama Breve Historia de Morena hace unos 4 años. Y hace unos días en su domicilio me recordaba que cuando iba a escribir el libro sobre la historia de Morena, porque ella había recorrido el país y se percataba de que los jóvenes, las generaciones nuevas, no conocían la historia de nuestro movimiento. Y le dije, ya lo estoy concluyendo, 1 año y meses me ha tardado en escribirlo y hoy lo presento a la luz pública para que pueda ser accesible a todos. Este libro que hoy presento puede descargarse, se puede descargar gratuitamente. No está a la venta, no se trata de comercializar, sino de que todos aquellos que estén interesados en nuestro movimiento
puedan entenderlo. Veo que hay ahora una ausencia de conocer nuestro movimiento y eso me preocupa de sobremanera. El recorrido que aquí presento en el libro no responde únicamente a una inquietud académica, sino a un ejercicio consciente de memoria política. Volver la mirada al pasado permite comprender los procesos, reconocer continuidades y rupturas y asumir una responsabilidad frente a un movimiento que nos agota, pero que este movimiento no se termina en el triunfo electoral, sino que exige participación constante, compromiso sostenido y cautela frente a los desafíos internos y externos que perfilan nuestro horizonte. Morena no puede entenderse como una organización aislada. No puede tampoco concebirse como una organización ajena a su tiempo, ni como un producto espontáneo de la coyuntura reciente. Se trata más bien del resultado de un proceso histórico de larga duración. Un partido-movimiento que condensa más de 2 siglos de disputas políticas y luchas sociales y que interpela a sus integrantes a sostener en el presente una práctica política acorde con esa trayectoria. En el libro describo en los capítulos primeros cómo la historia del país nos ha dado muestras claras de que sus divisiones internas y el sectarismo, cuando estos se anteponen a la construcción de consensos, pueden correr y corroer proyectos políticos integrales. Incluso disminuyen la fuerza política, la presencia y la fortaleza. La fractura de las causas suele llegar no por la fuerza de los adversarios, sino por la incapacidad de entender los movimientos para procesar las discrepancias sin romper la cohesión. En el México del siglo XIX, el caso más doloroso de nuestra historia, cuando surgen los primeros partidos políticos, nos permite rastrear las claves de la disputa fundacional entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas. Una pugna que condujo al país a una crisis nacional de grandes proporciones. La división interna entre los liberales, de liberales puros y moderados, que lejos de resolverse mediante mecanismos institucionales, agravaron el escenario y confrontaron el mismo, propiciando una inestabilidad crónica que dio por resultados gobiernos efímeros, gobiernos débiles, con guerras intestinas y de imposibilidad de articular un proyecto nacional cohesionado. Las consecuencias fueron devastadoras. La falta de unidad política y de instituciones capaces de procesar la pluralidad interna abrió la puerta a las invasiones extranjeras, a la pérdida de más de la mitad del territorio frente a Estados Unidos,
al establecimiento de imperios extranjeros como el de Iturbide y el de Maximiliano, y a la prolongación de un atraso económico que costó décadas revertir. Las facciones políticas prefirieron desgastarse entre sí antes que construir consensos mínimos para encauzar al país y enfrentar la amenaza externa. Desafortunadamente, las pugnas internas no fueron un fenómeno exclusivo del siglo XIX, sino también a lo largo del siglo XX, diversos proyectos que se constituyeron como referentes de la izquierda comenzaron a debilitarse cuando la multiplicación de corrientes internas derivó no en una pluralidad integradora, sino en disputas persistentes por la hegemonía de grupos sobre otros. Las decisiones estratégicas tendieron a privilegiar acuerdos coyunturales, cálculos pragmáticos, mientras se relegaban voces cuyas aportaciones habrían podido advertir y contener los procesos de desgaste posteriores. Esto es parte de lo que en el libro describo, pero hago un recorrido interesante desde mi punto de vista. En el capítulo 1 describo en la primera parte los 2 siglos de transformación inconclusas entre conservadores y liberales, ideologías, facciones y primeros partidos, la revolución a la apertura partidista, el devenir de la izquierda en México, la ruptura de la hegemonía del partido único y la izquierda partidista, la formación y consolidación del movimiento de regeneración nacional. Es un libro que yo recomiendo para que podamos establecer, los que creamos y los que militemos en este movimiento, a que es la mejor alternativa que tiene el país, que es una síntesis de estos movimientos y que tenemos que darla a conocer a nuestros simpatizantes como un instrumento de lucha, como un instrumento de conciencia en todas partes. El libro describe con puntualidad todas estas pugnas que se presentaron, pero también concluye con una afortunada aparición de Morena, en apenas una década, constructor de la mayoría popular, y ahora la segunda ocasión que se alza con el triunfo del más alto nivel del país, la presidencia de la República. Hoy que nos gobierna una mujer con entereza, con firmeza y con inteligencia, la doctora Claudia Sheinbaum. Incluso el libro describe esta lucha que en el 2024 se dio por lograr el triunfo, pero también no olvida su origen, la elección del 24, sin olvidar la elección del 18, cuando el presidente López Obrador se alzó por primera vez como un candidato de izquierda a gobernar el país. Es un proceso que vale la pena leer. En el capítulo 2 abarco cómo desde la revolución a la apertura partidista, el devenir de la izquierda, el devenir histórico de la izquierda mexicana, el pacto constitucional de la revolución de 1917, el cardenismo y su impacto ideológico. No desapercibo el movimiento del 68, el movimiento estudiantil,
la apertura política de 1977, el cardenismo y la ruptura con el PRI, la elección de 1988, el fraude que Cárdenas sufrió, la fundación Cárdenas y todos, muchos de los que aquí estamos, la fundación del PRD y su diario, la lucha contra el Fobaproa, le dedico un capítulo especial, la dirigencia partidista de Andrés Manuel López Obrador, cómo impactó en nuestro movimiento de manera definitiva, siendo el principal actor, los orígenes de Morena y su construcción como movimiento social, la Ciudad de México, cimiento de un proyecto político, el desafuero e indignación popular, la elección del 2006 y el segundo fraude a la izquierda, donde resultó triunfador Andrés Manuel, pero le fue arrebatado el triunfo, el gobierno legítimo y la resistencia, el germen organizativo de Morena, Morena como base social y política de la contienda presidencial, las asimetrías mediáticas, la denuncia del 2012, el voto como mercancía, la ruptura del PRD y el rechazo al Pacto por México, el movimiento legítimo de Morena, la irrupción electoral en el 2015 y el inicio del realineamiento político en México, la llegada al Congreso y la construcción de una verdadera oposición, hasta la actualidad el triunfo de la presidenta, pero en los últimos capítulos también hago una crítica y un análisis a los grandes desafíos que presenta Morena. Nuestra organización, siendo la más fuerte en toda la historia, también tiene que superar retos internos. La organización que hoy está teniendo una fortaleza indiscutible, tiene enfrente retos formidables. Por eso es que este libro tiene por propósito mostrarle a las dirigencias y a los jóvenes de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no podríamos saber a dónde vamos. Y es un libro que cualquier dirigente o cualquier asistente aquí puede descargarlo y puede compartirlo. A mí me gustaría recibir sus comentarios. No tengo ahora muchos libros por repartir, deben de ser solo 200 libros que les he pedido los entreguen a los diputados y diputadas, y luego poder descargarlo. Atrás del libro está un código de barras y pueden descargarlo y también enviarlo a sus cuadros políticos, a todos los que deseen leer la historia de Morena. La verdad es que me sentí muy contento al estarlo escribiendo. La verdad es que sí, denle a los periodistas también, denle a los periodistas hasta donde se pueda, porque ya los diputados tenemos muchos privilegios y diputadas, así de que hasta donde alcance, y los que no alcancen pueden descargarlo de manera gratuita. Entonces, es un libro de actualidad, es un libro que surge como un propósito de defender nuestro movimiento, porque la historia de Morena es muy rica y cuando ustedes leen el libro se van a dar cuenta de lo que nuestros antepasados y los que vienen detrás, muchos que dieron su vida,
lucharon por esto que ahora tenemos y que no podemos traicionarlos ni defraudar su memoria. Hoy, en momentos complicados, en donde el marco de este día se presentará una reforma política electoral que firma la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos que reflexionar sobre nuestro movimiento. Hagan un esfuerzo por leerlo y darme sus comentarios, recrearme y también reproducirlos para mejorar nuestra posición. Este libro tiene por objeto sea un instrumento de deliberación y de debate. De verdad, el momento de escribirlo lo disfruté porque acudí a fuentes originales. Yo mismo soy fundador de Morena. La primera ocasión que como organización participamos fue en el 2012. Yo fui coordinador de esa campaña con el presidente López Obrador. Ya antes, en el 2006, había sido coordinador de una circunscripción. Entonces, traduzco y plasmo la experiencia que viví en esos años de esperanza y que era una lucha desigual frente al poder. Por eso los que hablan ahora del partido de Estado no tienen idea de lo que vivimos los fundadores de Morena, de lo que nos persiguieron a los de Morena. Muchos de los que aquí están vivieron a esa etapa de persecución y asedio del gobierno, el espionaje al que fuimos sometidos nosotros y nuestras familias era insoportable, intolerable. En los congresos donde participábamos como minoría, nos ignoraban y hasta nos pisoteaban. Nunca pasó una iniciativa nuestra ni nos mostraban respeto a la oposición minoritaria, lo que ahora nosotros sí expresamos respeto. Entonces todo esto lo describo en el libro, pero también señalo y afirmo que tenemos que actuar con mesura y con moderación con los aliados. No conviene confrontarnos con quienes nos han acompañado en la mayoría de los actos legislativos y político-electorales en la última década. Creo que puede y vale el que se presenten coyunturas o de manera transitoria desarreglos y desacuerdos, se vale, pero no se vale poner en riesgo la coalición electoral. Tengamos el respaldo a la jefa de Estado, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, porque de esa manera tenemos la posibilidad de del norte en un clima de hostilidad permanente, como con el resto del mundo e incluso al interior de nuestro país, enfrentarse, dejarles el libro, por favor, léanlo, háganme de actuar con sobriedad y modestia frente al resto de los ciudadanos y no permitamos que nos olvidemos de nuestra ideología, de nuestros principios, de nuestra historia, que muchos mexicanos y mexicanas aportaron hasta su vida por llegar a este momento. Hagamos un esfuerzo para que esta memoria se recupere y para que siempre estemos pendientes de los grandes movimientos como este. Morena tiene posibilidades
de continuar en el gobierno si no fallamos. Morena tiene posibilidades de convertirse y de mantenerse como el principal instrumento social del pueblo de México. Cuando me preguntan, solo dime 3 cosas que Morena haya hecho, y aquí lo describo en el libro, a veces en el debate cotidiano, que es muy fácil olvidarse de lo que ha aportado Morena. Nuestros críticos en los medios te preguntan 3 cosas notables de Morena. Yo les digo las 3 cosas. La política social más ambiciosa en la historia de México. Nadie en ningún momento de la historia de México se atrevió a ayudar a la gente con una política social tan profunda como la que implementó el presidente López Obrador y continuó la presidenta Claudia Sheinbaum. 2, la recuperación de la rectoría del Estado de México, del Estado mexicano, es impresionante, pocos lo valoran, pero haber recuperado las empresas del Estado, la rectoría económica y ponerse por encima el Estado de cualquier empresa, haber separado el poder económico del poder político, es algo impresionante que poca gente valora u olvida. Y también les diría el sacudimiento político que ahora dio paso a una nueva formación social ciudadana de mayor opinión y de mayor cuestionamiento a los políticos. El haber abierto la caja de cristal, la caja de Pandora, es otro de los elementos que yo destaco, pero también propongo de qué manera tenemos que mejorar nuestra condición de políticos, de servidores públicos, de dirigentes sociales. Por eso yo quisiera decirles que me siento muy honrado, que me siento muy satisfecho de haber dado paso a este documento, porque me gustaría que lo estudiáramos juntos, en los círculos de trabajo, con sus equipos en los distritos. Quizás no estén de acuerdo, muchos sí se vale que no estén de acuerdo, pero empecemos nuestra historia, sobre lo que es nuestro movimiento, sobre lo que representa nuestro movimiento y sobre cómo se fue construyendo, porque somos la síntesis de un acierto y lo hace con equilibrio, sin excesos. Entonces, les pido que lo vean, lo lean y lo discutamos, incluso con nosotros en los distritos, en los estados, en los municipios. Pidamos a nuestros colaboradores lo lean y que puedan o no estar de acuerdo, aportemos y demos a tiempo, porque en el 2027 viene una elección que desde mi punto de vista no será igual que la del 24. Tiene más retos la del 27 y tenemos que prepararnos ideológica y políticamente para enfrentar los retos del debate y de la extrema derecha que cada vez avanza de manera vertiginosa en nuestro perjuicio y en nuestra contra, por la dificultad de entender la historia y porque no tenemos instrumentos de debate ideológicos, académicos y políticos, y que este libro intenta precisamente cubrir ese vacío que hasta ahora no se ha llenado en nuestro país. Nosotros tenemos que defender nuestro movimiento, tenemos que sacrificar cosas personales o intereses personales por cubrir y por hacer que el movimiento prevalezca. Actuemos en consecuencia y cuidemos mucho nuestras conductas personales,
que ahora somos fácilmente cuestionables y vigilados en todas partes por lo que haces o dejes de hacer. La congruencia es una de las virtudes que como movimiento tenemos que cuidar. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy dará una muestra de congruencia con la presentación de la reforma político-electoral. Ella ha dicho: yo quiero ser consecuente con el pueblo al que le ofrecí esta reforma, pero ya será el poder legislativo que exprese su veredicto final, es decir, otorga y respeta la autonomía del poder legislativo en el veredicto final de esta reforma profunda llamada el Decálogo por la Democracia. Esta presentación que a mí en lo personal me convence y estoy también dispuesto a luchar, a hablar con los compañeros y hablar con todos los integrantes del Congreso para revisar si es posible tenga éxito en eso. Y yo quiero, por último, agradecerles a todos, a los vicecoordinadores, gracias, al coordinador de operación política, gracias a algunos senadores, a Saúl, gracias a los diputados y diputadas, pero no queda completo el ejercicio si no lo leemos. Les pido que lo leamos y que hagamos nosotros seminarios, grupos de debate, grupos de trabajo y complementemos este esfuerzo que ahora he realizado en este libro que espero todos puedan leer y puedan también enviar a sus auxiliares, asesores o simpatizantes, líderes. Morena, del cual nos sentimos orgullosos de haber fundado y de participar en él y que vamos a seguir participando en él. Pensé que iba a ser el lunes, entonces ya no quise cambiar la fecha del miércoles, pensé que ya estaríamos en proceso de discusión, pero tenía que presentarlo porque era un compromiso personal y ahora que lo he presentado me sacudo de ese compromiso y les pido a todos que lo lean y lo platiquemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Y los libros, yo espero que tenga acceso a más libros, pero ya se acabaron los libros. Se acabaron. Sí. Bueno, perspectivas, yo digo que son de largo plazo si no nos equivocamos. ¿Cuánto tiempo la gente decidirá? Pero si no nos equivocamos, van a ser muchos años. Y de los aliados hay que continuar. Yo sí creo que los aliados son necesarios en este momento, es indispensable caminar juntos y asegurar que Morena y su movimiento, sus aliados, continúen gobernando al país por décadas. Creo que es lo mejor para el país. ¡Viva Morena! Gracias. Gracias, compadre Pedro Aces.